La historia de Dalila y Sansón, narrada en Jueces capítulo 16, es un relato que nos invita, que nos alecciona, que nos exhorta a que meditemos y a que lo tengamos en cuenta. Aunque Dalila fue una mujer histórica, su actitud, su propósito o el espíritu que tenía, un espíritu de influencia, hoy en día sigue siendo relevante en la actualidad. Ese espíritu, el espíritu de Dalila, se caracteriza porque manipula, seduce, traiciona. Ese es el espíritu que el enemigo está llevando a todo el mundo. El enemigo busca la manera de debilitar lo que Dios ha fortalecido. Vamos a situarnos un poquito en la historia. ¿Quién era Dalila? ¿Qué representa su espíritu? Dalila fue utilizada por los filisteos para destruir el secreto de la fuerza de Sansón y traicionarlo. Aunque se ganó la confianza de Sansón, su verdadero propósito era debilitarlo y entregarlo a sus enemigos. En la Biblia, Dalila simboliza la manipulación emocional. Ella usó sus palabras y emociones para manipular a Sansón. Y esto lo puedes leer en Jueces capítulo 16, versículo 15 y 16. Dalila también simboliza la destrucción del propósito de Dios. La meta de esta mujer, la meta de este espíritu es anular la misión que Dios nos da. Eso es lo que hizo Dalila. Anuló la misión que Dios había dado a Sansón como juez de Israel. Y otro punto interesante es que Dalila simboliza la atracción destructora. Representa aquello que, aunque parece atractivo, tiene la intención de apartarnos de la voluntad de Dios. En nuestra sociedad, el espíritu de Dalila no se limita a una persona o género, sino que se manifiesta en actitudes, en sistemas políticos, en leyes, en prácticas que buscan desviar, manipular y destruir lo que Dios ha edificado en nuestra vida. En los tiempos finales vamos a ver que este espíritu de Dalila se va a manifestar cada día. Se va a extender por todo el mundo. De hecho, ya está en todo el mundo. El espíritu de Dalila quiere que tú y yo nos distraigamos de nuestra misión espiritual. Así como Dalila apartó a Sansón de su propósito, hoy enfrentamos distracciones constantes que buscan alejarnos de nuestro llamado. Podríamos decir como el famoso refrán, pan y circo, ¿verdad? Mientras suben los impuestos, mientras Hacienda machaca a todos los ciudadanos, nosotros seguimos viendo televisión. Vemos cómo los gobiernos desvían la atención de lo más importante con cosas que no tienen importancia. Pan y circo, se solía decir. Estas distracciones pueden ser placeres temporales, relaciones nocivas, incluso actitudes como la pereza, la desobediencia. Ese es el espíritu de Dalila en la actualidad. Quiere distraernos de nuestra misión espiritual, de nuestro propósito con Dios. Ese espíritu de Dalila en la actualidad lo vemos también en la manipulación emocional. En ocasiones enfrentamos influencias que nos manipulan emocionalmente para desviarnos de nuestra fe o tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. El espíritu de Dalila se alimenta de nuestras debilidades y busca explotarlas para alejarnos de Dios. Y esto lo vamos a vivir en los últimos tiempos. Ese espíritu de Dalila va a manipularnos o va a intentar manipularnos emocionalmente, espiritualmente. Vamos a ver en los últimos tiempos ataques a nuestras fortalezas. Sansón era conocido por su fuerza
Y esa fuerza provenía de su pacto con Dios a través de su voto nazareo. Y de manera similar, nuestras fortalezas espirituales, nuestra fe, oración, la pureza, la relación con Dios, son blanco constante de ataques. El enemigo intentará atacar nuestras fortalezas. Y como no podrá atacar esas fortalezas que tenemos, va a buscar nuestras debilidades. ¿Qué hizo Dalila? Atacó la debilidad de Sansón. ¿O qué hace el enemigo? Mejor dicho, atacar nuestras debilidades. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Y por ahí el enemigo atacó. En primer lugar, se fijaba en mujeres filisteas, mujeres que Dios había desechado. Fíjate si Sansón tenía opciones, que va y se fija en mujeres del bando equivocado. Mujeres que al final desviaron su corazón, como le sucedió a Salomón. Fíjate, Salomón rey podía tener cualquier mujer y va y se fija en mujeres de otras naciones, mujeres que hicieron que su corazón se inclinara a las deidades y a los ídolos que esas mujeres tenían. El espíritu de Dalila intenta debilitarnos, intenta hacernos vulnerables. El pecado se presenta como algo atractivo, como lo hizo Dalila en la vida de Sansón. Pero detrás de esa fachada, su objetivo era destruir nuestra comunión con Dios. Eso es lo que pretende este espíritu, robarnos la vida abundante que Dios nos ha prometido. ¿Hay áreas en tu vida donde te sientes manipulado emocionalmente? ¿Estás usando tácticas similares para controlar o influir en otros? Porque a veces nosotros tenemos también ese espíritu de Dalila. ¿Hay intereses personales? ¿Hay ambiciones desmedidas? Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón. La motivación de esta mujer era puramente material. Los filisteos le ofrecieron una gran suma de dinero si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Lo puedes leer, Jueces capítulo 16, verso 5. Para Dalila, Sansón no era más que un medio para alcanzar su objetivo. Y el espíritu de Dalila opera donde el interés personal y la ambición desmedida son más importantes que la integridad o las relaciones genuinas. En el mundo actual esto puede verse en quienes están dispuestos a traicionar a otros por éxito, por dinero, por reconocimiento. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el deporte. Te pongo el ejemplo del fútbol. Saludo para todos los que practicáis este hermoso deporte. Saludos para todos los futbolistas. Esos famosos futbolistas que dicen: nunca vestiré la camiseta de mi eterno rival. Tenemos el caso de Luis Figo, tenemos el caso de Luis Enrique, por ejemplo, jugadores que han estado en el Madrid y en el Barcelona. El caso por excelencia de traición de los colores de equipo, para mí ha sido Luis Figo. Un jugador que en la celebración de los títulos cantaba que nunca ficharía por el Real Madrid. Y después lo hizo. Le dio igual los sentimientos de los aficionados. Lo que prevalecía en ese momento era el dinero, porque al final fichó por el eterno rival. Así hay muchos casos. Te pongo el ejemplo del fútbol. Esto lo vemos en el baloncesto. Ante Tomic, por ejemplo, exjugador del Real Madrid. Hace unos años atrás, jugador del Barcelona. La famosa eterna traición. Y muchos lo hacen porque a lo mejor no son valorados en el equipo. Pues mira, en mi equipo no me han valorado y este equipo, que es el eterno rival, sí que lo hace. Pues me voy allá. Puede ser una buena decisión, pero en la mayoría de los casos es por el dinero. Y esta mujer, Dalila, hizo lo mismo. Le dio igual los sentimientos de Sansón. Sansón no era más que un medio para alcanzar su objetivo. ¿Cuál era? El dinero. Judas Iscariote, otro,
traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Este espíritu de Dalila lo estamos viendo hoy en la sociedad, lo vemos en la familia, lo vemos en los gobiernos. ¿Estás priorizando el éxito personal sobre las relaciones, sobre la obediencia a Dios? Lo que me llama la atención de este espíritu, que lo estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad y lo vamos a ver próximamente, es que el espíritu de Dalila no se va a rendir fácilmente. Esta mujer, llevándote la historia, no se rindió. Continuó presionando a Sansón hasta que finalmente le reveló su secreto. Dice la palabra que lo importunó todos los días con sus palabras y lo apremiaba, y su alma fue reducida a mortal angustia. Jueces capítulo 16, verso 16. Ese tipo de persistencia no busca el bien, sino el logro de objetivos egoístas a costa del otro. Este espíritu puede manifestarse en personas o circunstancias que agotan nuestra energía espiritual, nuestra energía emocional o nuestra energía mental. A menudo esas situaciones nos empujan a comprometer nuestros valores o principios. Hay personas, hay situaciones en tu vida que están drenando tu energía espiritual. ¿Estás persistiendo en algo que podría dañar a otros o a ti mismo? Estas son características del espíritu de Dalila. Otra de las características más dolorosas del espíritu de Dalila es la traición. Sansón confió en Dalila. Creyó que ella lo amaba. Sin embargo, ella utilizó esa confianza para entregarlo a sus enemigos. La traición de esta mujer, de Dalila, fue fría, fue calculada. Estaba disfrazada bajo un velo de afecto. Ese espíritu puede manifestarse en relaciones donde el amor o la amistad son utilizados como herramientas para manipular y controlar. También puede ser evidente en la deslealtad hacia Dios, cuando nuestra devoción es superficial y estamos dispuestos a comprometer nuestra fe por intereses mundanos. ¿Qué áreas en tu vida o en mi vida están traicionando nuestra relación con Dios? Sansón fue elegido por Dios para ser juez, para ser libertador de Israel. Sin embargo, el espíritu de quien se enamoró se levantó como un instrumento para desviar a Sansón de su propósito. Al debilitarlo y entregarlo a los filisteos, Dalila contribuyó a retrasar el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Sansón. Y ese espíritu de Dalila busca neutralizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso puede suceder a través de distracciones, tentaciones o relaciones tóxicas que nos alejan del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Hay cosas o personas que están desviándote de los planes de Dios? Si es así, ¿cuándo vas a cortar con esas cosas o personas que te están desviando de los planes de Dios para tu vida? ¿Cómo podemos combatir el espíritu de Dalila? Es una buena pregunta. En primer lugar, fortaleciendo nuestra relación con Dios, dedicando tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Es ahí, en la intimidad con Dios, donde Dios te va a dar discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo. Si Sansón estuviera más pendiente de las cosas de Dios, porque si tú analizas la vida de Sansón, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, en ningún momento tiene una relación personal con Dios. No le ves hablando con Dios. El único momento que, entre comillas, habla o ora o clama es para pedir venganza por lo que le habían hecho los filisteos. Es el único momento. Pero si tú analizas su historia, en ningún momento tiene ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo puedo combatir el espíritu de Dalila? Fortaleciéndonos cada día,
oración, lectura de la palabra, acudiendo a la iglesia. Así es como vamos a combatir ese espíritu de Dalila. También lo puedes hacer estableciendo límites. Aprende a decir no a las tentaciones, a las situaciones, a las personas que intentan manipularte o desviarte del propósito de Dios. Otro punto para combatir el espíritu de Dalila es rodéate de hermanos y hermanas que van a bendecir tu vida. Rodéate de personas que compartan tus valores, que te animen a crecer espiritualmente. Si te rodeas de personas que lo que hacen es pecar, no buscar a Dios, si lo que hacen es drenar tu vida espiritual, no merece la pena. También puedo combatir el espíritu de Dalila buscando consejo de las personas que están en autoridad, de los pastores. Consulta con líderes espirituales o personas que puedan ayudarte a identificar, a superar las influencias negativas en tu vida. A veces no lo hacemos por vergüenza, ¿verdad? No queremos ir donde nuestra autoridad, nuestro pastor, por vergüenza, ¿no? Hay miedo a confesarle el pecado, hay miedo a decirle lo que estamos pasando. Busca el consejo sabio. Y por último, ¿cómo combatir el espíritu de Dalila? Con el poder del Espíritu Santo. Pide a Dios que a través de su espíritu te guíe, te fortalezca para resistir las estrategias del enemigo. Este espíritu de Dalila es una amenaza real para nuestra vida espiritual. Y en los tiempos finales, este espíritu se va a incrementar. La palabra de Dios así lo dice. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Ese es el espíritu de Dalila. Los padres se volverán contra los hijos contra los padres. Habrá guerras, habrá divisiones en la familia. Habrá manipulaciones, habrá intereses. Muchos padres entregarán a juicio a sus hijos y al revés, por un interés económico, por un interés político. Esto lo vamos a ver en los últimos tiempos. Y tenemos que estar preparados. El espíritu de Dalila representa una amenaza para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones, para nuestro llamado. Solo con la ayuda de Dios podemos identificar y superar esas influencias. Por eso fortalece tu relación con Dios. Fortalécelas cada día. Así vas a vencer el espíritu de Dalila. Identifica cuáles son tus debilidades. Dalila supo cómo explotar la debilidad de Sansón porque él mismo se la reveló. Reconoce tus puntos débiles. Entrégalos a Dios para que Él los fortalezca. La fuerza de Sansón provenía de, entre comillas, de su relación con Dios. Pero su falta de discernimiento lo llevó a confiar en quien no debía. Digo entre comillas porque Sansón no tuvo una relación con Dios. Mantente firme en la oración, en la lectura de la palabra. Y así vas a discernir las influencias negativas. Fortalece tu relación con Dios. Identifica cuáles son tus debilidades. Corta relaciones, hábitos tóxicos. Si alguien te está alejando de tu propósito en Dios, huye, aléjate de inmediato. Como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Aléjate de inmediato. Corta relaciones tóxicas. Confía en el perdón y la restauración de Dios. Aunque Sansón cayó al final, clamó a Dios. Y Dios lo restauró. Y obtuvo esa venganza que pedía. Porque para mí el clamor de Sansón fue una venganza. Es que Sansón no pidió perdón a Dios, no se humilló ante Dios. Dios oyó el clamor de Sansón, pero qué triste, ¿verdad? Que Sansón no se hubiera arrepentido, no hubiera buscado en su vida a Dios. La cosa hubiera sido diferente. El espíritu de Dalila sigue presente
en formas modernas, distracciones, influencias negativas, tentaciones. Todo esto busca alejarnos del propósito de Dios, y lo estamos viendo en los últimos tiempos. Por eso tenemos que confiar en el Señor, tenemos que fortalecernos en su palabra, rodearnos de relaciones edificantes, y entonces podremos vencer ese espíritu y permanecer firmes, porque el espíritu de Dalila es un espíritu que no entiende de géneros, no entiende de edades, ataca a cualquiera. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, aquí está la clave. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Este es el mensaje que puedo darte. El espíritu de Dalila ya está operando en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Mantenernos firmes. Guardemos nuestro corazón y vive en el poder que Dios te ha dado. Vive en la presencia de Dios cada día. Búscale en todo momento y entonces podrás vencer a este espíritu.